muchísimas gracias. Pues yo contenta de poder estar por acá y compartir con ustedes brevemente algo de lo que conozco en cuanto a la redacción. También estoy pues muy contenta de poder aportar lo que conozco para esta red, para la REPAM pues, y poder estar acá sumando a esta iglesia en la Amazonía. Entonces, nada, le pido a Efren que me vaya pasando las diapositivas. Lo que voy a compartir con ustedes es algo breve, pero creo que también es algo bastante importante, porque para nosotros poder llevar las redes sociales, la página web o el órgano comunicacional de cualquier institución, debemos tener claro como que las normas básicas de redacción, que quizás la hemos escuchado antes, pero se nos olvida, la pasamos por alto y debido a eso quizás no hacemos un trabajo totalmente óptimo. Entonces, bueno, yo les voy a compartir unos pequeños tips de redacción que a mí me han servido para realizar mi trabajo. Como lo comentó Efren, soy periodista y prácticamente he dedicado todo mi tiempo profesional redactando a las páginas web, o es en donde tengo mayor conocimiento. Entonces, bueno, nada, espero aportarle un poquito a cada uno de ustedes, también retroalimentarnos para que podamos hacer de nuestro trabajo en la red algo muy bueno para Dios y para la iglesia amazónica. Entonces, pasemos a la primera lámina. Muy bien, aquí yo puse algo que a mí me parece súper interesante y es lo que a mí me ha ayudado Hola, ¿vas a pasar a colecta? desenvolverme. ¿Eh? ¿Vas a pasar colecta? Desenvolverme en el área de ¿Eh? la ¿Cuánto te vale el redacción y la calentador? escritura. Y es ver ¿Cuándo lo pagas? el acto de ¿Y escribir cuánto te vale el calentador? como un ¿De arte que cuánto? No, necesita ese es ser el padre que tiene la estudiado, clínica necesita Ah, ser en el practicado Cristo. como cualquier otro arte para que podamos ir avanzando y aprendiendo más. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, según lo que yo considero importante, es que al momento de escribir tenemos que ser creativos para desarrollar más nuestra cualidad y nuestra arte de escribir. Luego, y muy importante, es conocer el tema del cual vamos a escribir, porque no podemos contar una historia si no nos sabemos el principio, el desarrollo y el final. Entonces, primero ser creativos, luego conocer suficientemente el tema para no quedarnos sin palabras. En tercer lugar, coloqué que debemos leer mucho. Aunque creamos que conocemos la noticia, el artículo, la información sobre la cual vamos a escribir, nunca está de más, leer mucho. Ese va a ser una de las cualidades o de las técnicas que yo tengo que tomar de la mano para poder hacer un buen copy, ya sea en las redes sociales, en la página web, un artículo, en donde sea. Leer mucho es la base de todo. Leer, leer, leer sobre lo que vayamos a escribir. Lo otro que es súper importante es la ortografía, aunque seguramente la mayoría de nosotros conocen las reglas básicas de la ortografía, a veces también la pasamos por alto. Las redes sociales y en general, ahorita ser los primeros tiene muchísima importancia, pero yo siempre digo que no importa si no somos los primeros, lo importante es hacerlo bien. Si escribimos con creatividad, con conocimiento en el tema, con una base bien fundamentada y con buena ortografía, tenemos la ventaja ya garantizada. Y no tenemos que ser los primeros porque tampoco se trata de una competencia, se trata de hacerlo bien, de forma oportuna. Lo otro es establecer un estilo propio. Cada escritor tiene su propio y nosotros debemos descubrirlos para poder identificarnos. Para poder identificarnos nosotros como escritores o nosotros, ya sea organización, perfil de Instagram, de Facebook, que la gente cuando lea un copy que viene de nosotros ya sepa quién lo está diciendo, aunque no vea la imagen, aunque se pase el texto, simplemente que lo copien y lo peguen en cualquier grupo de WhatsApp o chat,
que digan, ah, esto lo escriben igual a lo que escriben en la REPAM, a lo que escriben en el vicariato de Tucupita, por ejemplo, que sepan de dónde viene el escrito, porque nosotros hemos desarrollado un estilo tan propio que no hay necesidad ni siquiera de ponerle fuente o darle el crédito, porque ya reconocen cómo escribimos. Para eso primero tenemos que crear nuestro propio estilo, crear el estilo de la organización a la que representamos o para la cual trabajamos. Lo otro, para escribir bien, de forma correcta y que le llegue al público, tenemos que establecer una línea editorial, saber qué es lo que queremos. En el caso de la REPAM, eh, buscar referencias con la REPAM Internacional, con la SEAMA, qué dice la Iglesia en cuanto a la Amazonía, y eso va a ser nuestra línea editorial. Y de ahí no nos podemos salir. Va muy de la mano con el estilo propio, porque tenemos que saber cuáles palabras podemos utilizar, cuáles palabras no se pueden utilizar, cómo hay que hacerlo y de qué manera hay que hacerlo. La línea editorial del estilo propio se desarrollando a medida que empezamos a trabajar en la red o en el propio artículo. Entonces, se puede sacar también como un manual de escritura que nos va a indicar a nosotros cómo hacerlo. Pero lo principal es empezar a escribir e ir descubriendo cuáles son los pasos que nosotros necesitamos para hacer del arte de la escuela algo muy bueno para la evangelización y para el bien de la iglesia amazónica. Pasamos al siguiente. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, por aquí fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Bien, entonces otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de la habilidad de escribir es que en el periodismo existen las reglas de las 5 WH, que es así por sus siglas en inglés, que dónde, cuándo, quién, por qué, cómo. Si nosotros respetamos este esquema, ya habremos avanzado muchísimo. Cuando nosotros vayamos a escribir cualquier cosa, nosotros debemos empezar respondiendo esas preguntas. ¿Qué? La actividad, el evento, lo que vayamos a transmitir, el objetivo. ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a decir con nuestro mensaje? Eso es lo principal. ¿Dónde? La fecha, el lugar, la sede. ¿Cuándo? Dar detalles de lo que estamos diciendo. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Es una regla súper básica y súper sencilla que si nosotros nos ponemos a dar cuenta, no somos detallistas, vamos a saber que es como si nosotros estuviésemos contando algo. Es la estructura que nosotros como hablantes utilizamos para darle una información a otra persona. Simplemente que no lo hacemos de forma consciente. Entonces, cuando intentamos escribir, queremos hacerlo tan perfecto que rebuscamos muchísimo las palabras y nos olvidamos de esta regla básica de las 5 WH, que dónde, cuándo, quién, por qué, cómo. Nosotros podemos empezar a escribir si nos cuesta o si no sabemos cómo hacerlo, respondiendo estas básicas preguntas, y ya vamos a tener lista por lo menos media cuartilla y va a ser suficiente para publicar un post de Instagram, por ejemplo. Entonces, es la recomendación que les doy. Cuando empecemos a escribir, vamos a responder estas preguntas y nos va a salir algo bien chévere y completo. Quizás al comienzo lo empecemos a hacer de forma mecánica, pero ya después vamos a estar respondiendo eso de una forma tan espontánea que no nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo, pero es necesario que lo aprendamos, que lo practiquemos y que posteriormente lo utilicemos siempre. Muy bien, ahora la otra diapositiva.
Muy bien. Al igual que en las matemáticas, la redacción también es más es menos. ¿Por qué? Porque es que nosotros queremos escribir muchísimo y a veces por escribir muchísimo damos poca información. En la actualidad, con la evolución de las redes sociales, con el extinto ya papel impreso, por lo menos en Venezuela, cuesta muchísimo que las personas se mantengan leyendo algo largo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser bastante precisos, pero ser preciso no significa que vamos a dar una información a medias, sino todo lo contrario. Se necesita mucha habilidad para contar una información, un evento, una historia con pocas palabras. Y para eso necesitamos practicar y poco a poco ir afinando nuestro lápiz, como quien dice, para contar la historia lo mejor posible con pocas palabras. Yo puse acá unas palabras que nos van a ayudar a identificar cómo es que en la redacción también más es menos. Bien, primero hay que contar la historia con claridad. No hay que ser muy ambiguos, simplemente hay que ser directos, contar la historia con claridad porque la gente cuando llega a abrir una página web o cualquier sitio digital, lo primero que quiere es encontrar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, en los títulos se necesita mucha claridad. Se va a realizar el encuentro amazónico de la REPAM allá en el Caroní. La gente lo que quiere saber directamente es qué se va a realizar, dónde se va a realizar y cuándo se va a realizar. Entonces, eso es súper importante. Muy bien. Precisión. No tener que usar muchísimas palabras. Ya va, que mi bebé me está interrumpiendo un momentico. Denme unos segundos. Ok, ya regresé, pero otra vez para la lámina anterior. Gracias. Ok, a veces utilizamos un tecnicismo innecesario pensando que por utilizar palabras bastante técnicas vamos a llegar a un mejor público, cuando la verdad es que nosotros tenemos que descubrir primero quién es nuestro público. Si nuestro público son gente, por ejemplo, de la Iglesia Católica en edades comprendidas de 30 años a 50 años, nosotros tenemos que hacer un estudio breve de cómo esas personas hablan para nosotros hablarles en su idioma. Si nuestro público son adolescentes o jóvenes, nosotros debemos utilizar palabras adecuadas o las que nosotros consideremos propias para esa comunidad, para ese grupo de personas que están en esa edad. No vamos a profundizar en palabras innecesarias que de repente conocemos nosotros o conocemos por internet, la queremos utilizar para parecer más profesionales y no terminamos dando el mensaje, porque la gente le gusta la inmediatez y si consiguen una palabra que no conocen, no lo van a ir a buscar en internet, simplemente van a pasar al siguiente perfil para conseguir un contenido que se ajuste a sus necesidades. Para nosotros hacer un texto más preciso y más conciso, debemos utilizar más verbos que sustantivos. Y a veces en nuestro texto, por querer decorarlo, dejamos a un lado la importancia del verbo. Y hasta no lo hacemos complemento directo, sino que vamos a contar una historia y decimos, iban corriendo los jóvenes a la iglesia. Entonces, no es más largo y hasta se escucha más bonito decir que iban corriendo los jóvenes a la iglesia y no decir los jóvenes corren a la iglesia. Ya, no hay que dejar de utilizar el complemento directo justamente porque las redes sociales buscan la inmediatez y para bien o para mal la gente ahorita lee de forma breve. Lo otro es lo que siempre nos han explicado en nuestro idioma, sujeto, verbo, complemento. Con esa regla básica también podemos armar un copy en Instagram demasiado sencillo.
Sujeto, verbo, complemento. Si se ponen a ver, o si de ahora en adelante les pido se pueden fijar, las páginas web o los portales de las redes sociales, de las noticias o aquellas redes que tienen una comunidad muy grande, no tienen un copy demasiado largo. Pueden ser 2 párrafos máximo. Y cuando la noticia es muy amplia y hacen falta los detalles, 3 párrafos. Pero lo que se utiliza es el sujeto, el verbo y el complemento. No los han explicado siempre, pero lo olvidamos por esto de querer decorar nuestro copy para hacerlo de una forma correcta o más atractiva. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bien, ahora, porque nosotros escribamos en las redes sociales o por el WhatsApp, no quiere decir que vamos a ignorar ciertas reglas para que se vea más bonito. Hemos visto con frecuencia cómo utilizamos los signos de puntuación de forma despiadada, de forma sin sentido, simplemente para que se vea bonito. Esto pasa mucho con los signos de exclamación, que queremos llamar la atención y los ponemos donde no van. En títulos, dentro de un párrafo, no respetando la coherencia. Entonces es necesario que nosotros volvamos como a lo básico del castellano y respetemos los signos de puntuación, ponerlos donde van, sin importar que esté de moda, por ejemplo, poner la A con un arroba o utilizar otros signos para suplantar una palabra. Entonces debemos respetar los signos de puntuación y eso también habla muchísimo de la profesionalidad con la que llevamos nuestra red social. No debemos repetir palabras. A veces también por nuestro afán de hacer énfasis en algún tema y en ser incisivos en una invitación, empezamos a repetir palabras y la gente se aburre o hasta el texto pierde coherencia y sentido. Entonces hay que evitar repetir palabras dentro de un artículo, un texto o más aún dentro de un párrafo. Lo otro es corregir la ortografía. A veces nos creemos súper buenos escribiendo que creemos que no necesitamos eh, corregir nuestra ortografía, porque no, yo soy buena escribiendo, no tengo ningún tipo de ortografía, y a veces pasa que se publica algún contenido y nos falta una R, intercalamos una M, una H, y es súper común. A veces ni siquiera es un problema humano de ortografía, sino algo con la máquina, con técnica de escribir, pero siempre es necesario que no nos creamos súper eficientes en la tecnología, en la escritura y utilicemos la corrección de ortografía. Lo leamos una y otra vez las veces que sean necesarias para saber que lo estamos haciendo bien. Lo otro es que nuestra publicación tiene que tener principio y final, porque a veces solamente publicamos la noticia como si fuese un título de últimas noticias o de última hora y ya, no publicamos más nada. Se realizó un encuentro con 500 jóvenes y publicamos eso con una foto. Ajá, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué se realizó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Volvemos a las 5 WH. Entonces, necesitamos tener el principio de nuestra historia y el final también. Porque si nosotros leemos nada más el principio en un perfil y me interesa la noticia, yo me voy a ir para otro en donde sí esté completa. Y eso no es lo que queremos. Queremos que la gente se quede en nuestro perfil y descubra todo lo que tenga que descubrir para que no salte a otro, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Ok, a mí estos secretos de redactores me lo dieron trabajando en el Nacional, cuando llegué al Universal también lo repitieron y me parece que nos viene de maravilla para que nosotros podamos escribir y hacer nuestro trabajo muy bien. Hay una página, un enlace que se llama correctoronline.es. Es demasiado bueno porque te corrige absolutamente todo.
los espacios, las mayúsculas, todo. Entonces, cuando uno tenga listo el texto, en donde sea que lo hayamos escrito, lo copiamos y lo pegamos en esta página y nos va a decir cuáles son los errores, pero no lo complementa todo. Es decir, ellos colocan, la página es tan eficiente que ellos colocan en verde, los que tienen problemas de ortografía. En amarillo, de coherencia. En azul, las mayúsculas. Y te van explicando por qué eso representa un error. Y uno lo que tiene que hacer es acomodarlo. Entonces, además de ayudarnos a escribir bien y hacerlo de forma correcta, nos enseña. Nos enseña porque no es que nos hace el trabajo, nos indican dónde están los errores y nosotros tenemos que acomodarlo. Y es una súper herramienta para que lo hagamos bien. Ok, lo otro es lo que les decía hace unos segundos, leer el texto varias veces. No importa si somos los súper estudiosos en el tema, no importa si ya lo hemos leído o consideramos que lo hemos leído lo suficiente, porque no es así, nunca es suficiente. Tenemos que leer el texto las veces que sea necesario, porque fíjense, a veces trabajando, escribo algo, el editor lo lee otra persona y cuando se publica nos damos cuenta que hay un error. También eso pasa porque estás leyendo muchas cosas, porque estás apurado, porque acostumbraste al ojo, a la vista y no miras el error. Entonces es por eso que la invitación es a que cuando vayamos a escribir algo, lo escribamos, lo leemos un par de veces, me levanto de la computadora, descanso la vista, me siento, lo vuelvo a leer antes de publicar y seguramente ahí sí vamos a ver el error. Cuando descansemos, cuando nos tomemos como que unos minutos para hacer descansar nuestras ideas y ahí sí vamos a ver si hay problemas de ortografía o si hay problemas de redacción en sí. Bien, lo otro es que hay que ordenar las ideas. Ordenar las ideas antes de escribir es algo que nos va a servir demasiado. ¿Y cómo es eso? A mí me sirve muchísimo contar la historia, contarme la historia. Sí, mi amor, contarme la historia. Es decir, un momento. Ok, entonces sirve muchísimo, ya volví, sirve muchísimo ordenar las ideas y hacerlo de la siguiente forma. Puedo buscar un papelito si mis ideas se ordenan mejor escribiendo y decir, lo primero que quiero contar es esto, porque es lo más importante. Lo otro es puedo hablar en voz alta conmigo misma, aunque suene una idea un poco alocada, y decir, bueno, yo lo que quiero contar es esto, lo otro, y ir ordenándolas para que al momento de escribir ya tenga en mi mente todas las ideas simplificadas y se me haga mucho más fácil. Contar la historia. Miren, eso funciona muchísimo, muchísimo. Contar la historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A quién se la quiero decir? Demasiado importante es eso, contar la historia, porque en sí todo lo que nosotros vamos a escribir es una historia de diferente índole, de diferente tema, pero es una historia y tenemos que hacer que nuestra historia sea atractiva. Y para que sea atractiva, lo primero que hay que hacer es que nos llame la atención a nosotros. Si nos llama la atención a nosotros, podemos escribirla de tal forma que le va a llamar la atención a los demás. Entonces, puedo leer la historia, contármela a mí, yo después que la entienda, voy a escribirla de una forma más sencilla para que los demás la entiendan también. Si mi lectura no se facilita, si cuando la leo hay algo que me hace estancar, si me queda algo por fuera, es que la historia todavía está incompleta. Entonces la tengo que volver a leer, escribirla de otra forma para llegar a la gente. Entonces esos son los pequeños tips que yo vine a compartirles hoy para que nuestro trabajo en la comunicación de la red sea eficiente
y para que lo hagamos de una forma profesional. Porque también pasa que cuando, ay, como es para la iglesia y como es voluntario, no es tan importante, no creo que nadie me corrija esto. No, o sea, es súper importante, la red es demasiado especial, hay mucha gente que nos lee, entonces necesitamos hacerlo de una forma buena, correcta y oportuna. Muchas gracias.